Buenos días, amados hermanos y queridos amigos que nos visitan. Bienvenidos sean todos en esta mañana, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar atentos, vamos a abrir nuestros corazones al mensaje, vamos a tratar de aprender todo lo que podamos y que esta enseñanza, hermanos, quede atesorada en nuestro corazón y sea práctica, sea llevada a la obra en nuestro diario vivir. La palabra restaurar, hermanos, dice el diccionario que es volver a poner una cosa en el estado o circunstancia que se encontraba antes. Restaurar. A mí me sorprende grandemente ver cómo hay personas que restauran cosas que ya parecen perdidas, restauran cosas que parecen desechos, restauran cosas que a los ojos de muchos ya no son más que basura. Es increíble ver cómo al final esos objetos quedan como nuevos o a veces incluso hasta mejor que nuevos. Todo prácticamente se puede restaurar, desde muebles, herramientas, fotografías, juguetes, cosas hechas por los hombres, como casas, edificios, coches, etcétera, etcétera. Me ha tocado ver ahí en YouTube que hay ciertos canales donde ponen videos donde restauran objetos muy viejos, oxidados completamente, y los dejan completamente como nuevos. Y es increíble, hermanos, ver cómo se hace este trabajo de restaurar. ¿Qué puede motivar a una persona a restaurar un objeto prácticamente perdido? ¿Qué le motiva? ¿Por qué alguien, hermanos, restauraría algo, verdad? Invertiría, trabajaría, se esforzaría por restaurar tal cosa. Bueno, yo creo que básicamente hay dos motivos, dos razones que nos llevan a hacer este trabajo de restaurar algo. Y es precisamente, hermanos, el valor que tenga ese objeto para la persona y el amor que sienta por él. Si usted tuviera una fotografía así, antigüita, maltratada, dañada, de su papá, o de su abuelito, o de algún ser querido, y yo le digo, hermano, ya tire esa foto, ¿para qué la quiere? Está toda dañada, está toda maltratada. ¿Qué me diría? ¿Verdad que no? Hermano, ¿cómo cree? Al contrario, quisiera restaurarla, quisiera arreglarla. Y tal vez usted buscaría una persona que le ayudara, ¿verdad?, para hacer ese trabajo de restauración. ¿Por qué? Porque esa fotografía para usted tiene un valor sentimental. Porque para usted esa fotografía no es cualquier cosa. A lo mejor para otra persona es un pedazo de papel ya maltratado, para usted no. Usted ama, ¿verdad?, a esa persona y tiene un valor grande y usted la restauraría. O esa carcachita a lo mejor que está ahí por ahí arrumbada y que ahí tenemos guardada y que a lo mejor cualquier persona diría, pues ya aviéntela al yonque, ya tírela, ya no sirve. Usted dice, no. Esa carcachita fue de mi papá o fue de mi abuelo o tiene un valor especial para mí, al contrario, la quiero restaurar. Y hay personas que lo hacen. Y de estar en esa condición ahora, ¿verdad?, está como nueva. O esa casita vieja, ¿verdad?, es que ahí vivía mi abuelita y no la quiero tirar, y la restauran. O objetos, muebles, etcétera, etcétera. Pero todo depende de qué tanto valga para nosotros ese objeto, qué tanto amor tengamos por él. Una persona ama algo, hermanos, se esfuerza por conservarlo y por restaurarlo. Hay dos obras de arte en particular que quisiera citar. Este cuadro muy famoso, esta pintura se llama La Ronda de Noche y esta escultura se llama La Piedad. Este cuadro, hermanos, el 14 de septiembre de 1975, en un museo allá en Ámsterdam, Holanda, un hombre vino y lo atacó, ¿verdad?, con un cuchillo, y le hizo diversos cortes en forma de zigzag a ese cuadro, esa obra de arte.
Igualmente a esa escultura llamada La Piedad, el 21 de mayo de 1972, un geólogo australiano llamado Laszlo Todd atacó esta escultura, creación de un artista famoso llamado Miguel Ángel, y la golpeó con un martillo en 15 ocasiones, ¿verdad? Y le quebró el brazo y le rompió la nariz y le hizo muchos daños a esa escultura famosa de mármol. Y aquí, hermanos, estas dos obras de arte severamente dañadas, ¿qué piensa usted que hicieron los encargados de estos museos con ellas? Una rota con un cuchillo, otra quebrada con un martillo. ¿Qué harían los encargados de estos museos? Las personas, las autoridades responsables de estas obras de arte. ¿Las habrán olvidado? ¿Las habrán arrumbado por allí en un rincón del museo? ¿Se deshicieron de ellas? ¿Las echaron a la basura? ¿Qué piensa usted que hicieron con ellas? Hermanos, las restauraron. No las desecharon, no las tiraron, no las arrumbaron por allí. Por el contrario, con el mayor cuidado, con la mayor precisión, con el mayor esmero posible, trabajaron arduamente hasta restaurar estas dos preciosas y valiosas obras de arte que para ellos y para el mundo entero, hermanos, son considerados tesoros. Tesoros. Uno puede ver, es un cuadro cualquiera, es una escultura cualquiera. Para la gente que conoce de arte, son tesoros muy valiosos. Tesoros. La lección, hermanos, que quiero compartir con ustedes se titula Restaurando Tesoros. Restaurando tesoros. Hermanos, si la gente invierte tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto dinero, tanto tiempo, empeño, tanto amor para restaurar una vieja pintura, para restaurar, hermanos, una vieja escultura, para restaurar una casa en ruinas, para restaurar una carcacha, un auto chatarra, y se le invierte tanto a ello, hermanos, hermanas, ¿cuánto más no debiéramos nosotros en invertir para restaurar el alma de una hermana, para restaurar el alma de una hermana que es muchísimo más preciosa y muchísimo más valiosa que todas estas cosas que acabamos de mencionar? ¿Cuánto más deberíamos nosotros? Hermanos, ¿cuándo lo haremos? ¿Cuándo nos preocuparemos por restaurar a nuestros hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos preocuparemos por los que están débiles? Por los que están flaqueando, por aquellos que no asisten, por los que se están alejando. ¿Cuándo nos preocuparemos por los que han caído, por los que se han alejado de Dios? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo, hermano, hermana? Cuando aprendamos a amar a los hermanos y cuando reconozcamos el valor que sus almas tienen para Dios. Hasta entonces. Si usted no ama al hermano, si usted no ama a la hermana, entonces no hará nada para restaurarle. No lo va a hacer. Porque no le ama. Simplemente lo va a etiquetar, simplemente lo va a clasificar, simplemente lo tendrá en su mente como desecho, como basura, y se olvidará de ellos. Ya. Y se acabó el problema. Hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el diablo viene y arrebata estas almas preciosas que son del Señor. Algo tenemos que hacer. Y esto es muy importante. Este trabajo, hermanos, es una necesidad que debe de sentir cada uno de nosotros.
Es un trabajo indispensable en la vida de toda iglesia, de toda congregación. No se trata de restaurar, hermanos, otra vez una carcacha o un viejo mueble arrumbado. No se trata de restaurar una casa cayéndose. Se trata de restaurar algo mucho más precioso y valioso, verdaderos tesoros a los ojos de Dios. Almas. Restaurar almas. Quisiera que en base a lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20, algunos puntos importantes en esta lección. Y una cosa, hermanos, en primer lugar, que debe de quedar muy claro, es que es posible apartarse de Dios. Dice Santiago otra vez en el capítulo 5, Santiago 5, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la primera cosa que Santiago deja muy en claro, y que al parecer muchas veces nosotros no terminamos de aprender, porque nos pasa una vez y nos pasa otra y nos vuelve a pasar y sigue pasando. Y seguirá mientras no aprendamos la lección. Es que el cristiano puede pecar. Es que el cristiano puede alejarse. Y es que el cristiano puede perderse eternamente. Y es lo que dice aquí Santiago. Sí. Si alguno se ha extraviado. Tristemente, hermanos, hay personas religiosas que piensan que es imposible que un cristiano se pueda perder. Hay quienes piensan que la forma en que ese cristiano vive, que las cosas que dice, que su carácter, que su conducta, que su actitud hacia otras personas no tienen nada que ver con la salvación de su alma. Así lo dicen, así lo enseñan, así lo promueven. Dicen que ningún pecado que pueda cometer tal cristiano, sea idolatría, sea fornicación, sea adulterio, sea robo, sea asesinato, puede poner en peligro la salvación de su alma. Eso es lo que ellos afirman y enseñan. Sin embargo, hermanos, esto es una vil mentira del diablo. No es lo que dice la palabra de Dios. Esa no es la enseñanza bíblica. Y Santiago lo deja en claro. Otros pasajes, hermanos, podemos leer, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que dice el verso 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, nosotros podemos caer. El cristiano hoy en día, los que hemos alcanzado los fines de este siglo, ¿podemos caer? Sí podemos caer. Por supuesto que sí. Y así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cayó en diversas ocasiones y sufrieron las consecuencias de sus pecados. Y el Señor les castigó una y otra vez. De la misma manera, hermanos, así como ellos cayeron, nosotros también podemos caer. Y por eso está escrito. Y por eso está la enseñanza, la palabra de Dios. Y por eso quedaron, hermanos, tantos ejemplos para la posteridad, para que nosotros aprendiéramos de ellos y no cometiéramos los mismos errores.
posible caer? Sí, es posible. ¿Puede el cristiano apartarse de Dios, alejarse de Él? Sí puede. Sí puede. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis. ¿Puede un cristiano desligarse del Señor? Sí puede. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dicen algunos, no se puede caer de la gracia. Sí se puede. La Biblia dice que sí. Y si podemos apartarnos y desligarnos del Señor. Sí. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Hermanos, si Pablo, siendo un apóstol, podía caer, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Yo puedo caer, hermanos. Que aquí estoy en este púlpito domingo tras domingo predicando, yo puedo caer también. Un anciano puede caer, un diácono puede caer, un cristiano, cualquiera de nosotros puede caer. La Biblia lo dice. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, uno y otro y muchos pasajes más pudiéramos citar, donde la palabra de Dios nos advierte, nos exhorta a velar, a tener cuidado, porque podemos apartarnos de Dios, podemos alejarnos de Él. Esto no es un imposible. No piensa, hermanos, que aquí hay hermanos que jamás se apartarían de Dios. Cualquiera puede apartarse, si se descuida, si no vela, se puede apartar. Cuando Santiago dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, hermanos, no se está refiriendo a los pecadores del mundo. No se refiere a la gente de allá afuera que no ha obedecido el Evangelio, que no tiene temor de Dios, que no le interesan las cosas de Dios. No se refiere a ellos. No se refiere a ellos. Si alguno de vosotros, dice Santiago, se ha extraviado de la verdad, quiere decir que estuvo en la verdad, pero ahora ya no está en ella. Santiago, hermanos, se está refiriendo a hermanos en Cristo. Se está refiriendo a hermanos errantes. Se está refiriendo a los hermanos que se han alejado y que no están bien delante del Señor. Su condición espiritual a los ojos de Dios no es buena. De ellos se está refiriendo Santiago. La palabra extraviado significa caer en el error o significa también ir por un mal camino. Extraviado hace referencia a alguien que deambula perdido. A veces han visto, por ejemplo, personas en la calle que no están muy bien de su mente y que andan por allá vagando, no saben ni dónde andan. Andan perdidos, deambulando nada más. Esa es la idea. Una persona así, extraviada, perdida. El Señor usó esta misma palabra para referirse a una oveja descarriada, a una oveja que se ha alejado del redil, de su pastor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 12, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas. Ese es el concepto de extraviarse, descarriarse. Dice, no deja las 99 y va por los montes. ¿Sí? Allá, hermanos, en las montañas, entre los matorrales, entre los árboles, entre la maleza, entre los montes, dice, a buscar la que se había descarriado.
Esa oveja está extraviada, esa oveja está perdida, esa oveja anda sin rumbo, está en el peligro. Y ese pastor, dice aquí en la escritura, deja las 99 y va en busca, allá entre los montes, allá anda buscando aquella oveja extraviada. Eso es lo que significa, hermanos, el concepto extraviarse, estar descarriado, perdido, desorientado, desubicado, vagando, deambulando. Santiago, hermanos, está describiendo la imagen de un cristiano. Un cristiano que va errante por su propio camino, en lugar de ir por el camino de la fe que el Señor nos ha trazado. Él va por el suyo propio. El Señor dice, ese es el camino que deben de seguir. Mis ovejas, vayan por aquí, por este camino. Pero una oveja, hermanos, prefiere irse por su propio camino. ¿Sí? Y se empieza a alejar, y se empieza a apartar, y luego anda perdida. Ese es el concepto de un hermano extraviado. No es precisamente, hermanos, la imagen de alguien que abiertamente se ha rebelado contra Dios. No es precisamente lo que dice Santiago, sino más bien la de una persona que poco a poco se ha ido alejando de Dios y de las cosas de Dios hasta llegar a estar completamente extraviado. Esa es la idea. Cuando un hermano o una hermana se aparta de Dios, por lo general, hermanos, en la gran mayoría de los casos, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. No se durmió siendo un cristiano bien fiel y se levantó por la mañana siendo un rebelde. No fue así. No. Casi siempre, hermanos, es un proceso gradual, un proceso paulatino, un proceso progresivo. Se empieza a alejar. Esa oveja empieza a salirse del camino, poco a poquito, y se va alejando, hasta que está completamente extraviada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Desafortunadamente, hermanos, a veces no nos damos cuenta. Desafortunadamente, a veces somos muy poco observadores. Sí. O tristemente puede ser también que seamos indiferentes a los síntomas, indiferentes a las señales de desánimo que nuestros hermanos empiezan a manifestar. Puede ser que seamos muy poco observadores, o puede ser que sí nos demos cuenta, pero nos da igual. ¿Sí? Y no hacemos nada. Puede ser. Pero sea una o sea otra, hermanos, el resultado va a ser el mismo. El resultado será el mismo. Esa oveja se va a extraviar. Entonces, hermanos, decimos, esto es progresivo, esto es poco a poco, esto es gradual. Y es muy importante, hermanos, que nosotros estemos alerta. Necesitamos mutuamente cuidarnos. Necesitamos mutuamente preocuparnos unos por los otros. Necesitamos mutuamente ayudarnos. En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, todos los miembros, lo he dicho muchas veces, todos los miembros necesitan ayuda y todos los miembros deben de brindar ayuda. Todos. Y para eso, hermanos, es muy importante, como decía ahorita, ser observadores de lo que pasa. ¿Sí? Y no ser indiferentes. A veces hay señales, ¿sí? Hay avisos. Pero simplemente, hermanos, los dejamos pasar. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el dejar de orar. Debemos tener mucho cuidado cuando un hermano o una hermana tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para orar con Dios. Si usted sabe, si usted se da cuenta de esto, esto es una señal de alerta, de advertencia.
Cuando no oramos, nuestra relación con Dios se debilita. El alma se debilita, el espíritu se debilita. Cuando no oramos, hermanos, nuestro corazón se va apagando, se va marchitando. La oración es muy importante. Y alguien puede decir, hermano, pues yo siempre hago oración por la comida. Siempre, esa no falta. Y está bien. Pero hermanos, eso es muy distinto a una oración íntima con Dios. Es muy distinta a esa oración donde usted platica con Dios, conversa con Dios. Usted abre su corazón y usted le presenta a Dios, ¿verdad?, todo lo que está pasando en su vida. Es muy diferente. Y esa oración, hermanos, es esencial en la vida de un cristiano, de un creyente. Cuando no ora el cristiano, se aleja de Dios. Cuando es constante en la oración, está cerca de Dios. Está cerca de Él. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, si Jesús mismo, sí, el Señor Jesucristo necesitaba constantemente estar orando. Era una práctica diaria del Señor. Él oraba. Y siempre estaba en esa comunicación con su Padre. Y aún temprano, muy de mañana, aún oscuro, Él se levantaba. Y Él se apartaba. Y esa oración íntima con el Señor, íntima con Dios, Él estaba ejercitado en ella. Si Jesús, hermano, siendo Dios, oraba de tal manera, hermanos, cuánto más nosotros no necesitamos orar. Cuánto más usted y yo. Cuánto más. Dijo el mismo Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 14, verso 38. Dijo, velad y orad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la oración? Dice, para que no entréis en tentación. Sí. Porque muchos son tentados, son atraídos, son seducidos por el mundo, por el pecado, por las malas compañías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no oran a Dios. Porque tienen tiempo para todo, menos para orar con Dios, para platicar con Él. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, dice el Señor. ¿Y qué es lo que va a ayudar a superar esa debilidad de la carne? La oración. La oración. Cuando un cristiano deja de orar, hermanos, es una señal de advertencia. Cuando un cristiano deja de leer la Biblia, hermanos, debemos de tener también mucho cuidado. Cuando un cristiano, una cristiana no tiene deseos de la palabra de Dios, también, hermanos, es una manera de avisarnos, es un síntoma de su debilidad, de su enfermedad espiritual. Para un cristiano la oración debería de ser como el aire que respira y la palabra de Dios como el alimento que le sacia. Ambas cosas son de vital importancia. Deje de respirar 5 minutos, a ver qué pasa con usted. Deje de comer y verá qué pasa con usted. Y es lo mismo espiritualmente. Deje de orar, deje de estudiar la palabra de Dios y verá si no se debilita. Verá si no es presa fácil del enemigo. Verá si no se empieza a descarriar poco a poco. Sí, hermano. Debe de ser como el aire y el alimento para un creyente. Pero si un hermano no tiene interés,
Si un hermano no tiene hambre, no tiene apetito espiritual, hermanos, ¿qué será de él? Si su hijo o su hija no quisiera comer y no come, ¿no se preocuparía usted? ¿No haría algo para ayudarle? Si este niño, esta niña se me va a enfermar, algo haría, yo estoy seguro, porque le ama, porque es su hijo, porque es su hija. La palabra del Señor nos da fuerza, nos da aliento, nos ayuda a crecer en la fe para poder seguir adelante, para poder vencer a nuestro enemigo, para poder superar la tentación, la palabra de Dios. Pero cuando el cristiano carece de ella, cuando no tiene apetito de la palabra, esa es una señal de que nos estamos alejando poco a poco de Dios. Nos estamos comenzando a extraviar. Dijo el Señor en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, escudriñenlas, estudienlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo acercarnos a Dios? A través de la oración y a través de escudriñar las Escrituras. Hay señales, hermanos. No nos sorprendamos, no pensemos, yo ni cuenta me había dado, ni siquiera me imaginaba. Hay señales. Faltar a los servicios de la iglesia es una señal. Es una señal. Mucho cuidado cuando los hermanos dejan de asistir frecuentemente. Mucho cuidado cuando a los hermanos se les hace costumbre faltar por cualquier razón. Mucho cuidado, hermanos, cuando los hermanos o las hermanas ponen una y mil excusas para no reunirse. Cuando eso pasa, hermanos, es una bandera roja para todos. Ese hermano que no vino, estás levantando una banderita roja. Una señal de advertencia. Peligro. Pero a veces no la miramos. O si la miramos, la ignoramos. No vino a la reunión. No vino. Cuando un hermano o una hermana falta, debemos preocuparnos por saber por qué ese hermano no asistió. ¿Por qué? ¿Está enfermo el hermano? ¿Está enfermo? Pues hay que visitarlo, hay que ayudarle, hay que preocuparnos si está enfermo. ¿Salió de viaje? Hay que orar por el hermano o la hermana, que Dios los cuide, que Dios vaya con ellos y que los traiga con bien de regreso. ¿Se reunió en otro lugar? Bueno, nos tranquiliza, nos ayuda el saber de que no estuvo aquí, pero estuvo fuera y se reunió con tales hermanos. ¿De verdad ese hermano no se pudo reunir? Nos preocupamos por saberlo, nos preocupamos por estar enterados si de verdad no se pudo reunir, o si ese hermano tuvo algo más importante que hacer el día domingo. ¿Estamos conscientes de por qué faltó el hermano fulano, la hermana fulana? ¿No pudo? ¿Realmente no pudo? ¿O simplemente no quiso? ¿O había otra cosa que fue prioridad para él o para ellos? Tenemos que estar enterados de esto. Todos. Faltar a los servicios de la iglesia es una mala señal. Cuando alguien empieza ya a faltar, hermanos, hay que tener cuidado. En Hebreos 10, versículo 24, pasaje sumamente conocido, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando ya a un hermano se le empieza a hacer ese mal hábito
faltó, pero no porque estuvo enfermo, faltó no porque no pudo realmente, sino porque no quiso, ¿sí? Porque se quedó en casa, porque prefirió irse de paseo, ¿verdad? A las tiendas o con sus amigos o quedarse a ver televisión o irse al cine, qué sé yo. Ya la cosa está mal. Cuando es eso, hermanos, la situación, ese hermano se está extraviando. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señales, síntomas, advertencias para nosotros. Preferir la amistad y el compañerismo del mundo. Dice el salmista David en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un deleite para el cristiano, debe de serlo. Se disfruta la compañía de los hermanos, se disfruta estar con ellos. Lo deseamos, lo procuramos. Así debe de ser. Pero mucho cuidado, hermanos, cuando pasar tiempo con los hermanos, cuando juntarme con ellos, cuando tener lazos de amistad, salir juntos, visitarnos unos a otros, no es algo que sea de nuestro interés. Cuidado. Cuando menospreciamos la amistad de nuestros hermanos en Cristo, porque se nos hace que ellos son aburridos. Cuidado cuando un hermano o una hermana empieza a preferir la amistad de los incrédulos que la amistad de los creyentes. Cuando eso empieza a pasar, hermanos, algo ya no está bien. Algo ya no está bien. Ese hermano, esa hermana, esa ovejita se empieza a extraviar, se empieza a alejar. Y no es pecado tener amistades que no sean cristianos, no es pecado. Pero es una señal de peligro, de advertencia, cuando algún creyente pasa más tiempo de convivencia con ellos que con sus propios hermanos en la fe. Si usted se da cuenta de esto, si usted lo está mirando, si usted lo está observando, hermanos, tenemos que hacer algo por ese hermano, por esa hermana. Hay muchas personas en el mundo que no tienen temor de Dios. Hay muchas personas que constantemente van a estar cuestionando nuestra fe. Personas que no tienen temor de hacer lo incorrecto y de estar criticando a los hijos de Dios. Personas que te van a hacer sentir que estás perdiéndote de disfrutar lo mejor de la vida. Y así te lo van a presentar. Personas que tratarán de envolverte para que dejes tu vida cristiana y te entregues a los placeres del mundo. Sí, hermanos, amigos. Personas que tratarán de seducirte, que tratarán de alejarte de Cristo, alejarte de Dios, alejarte de la iglesia. Hermanos, esa clase de personas nunca jamás deberían de ser la compañía, las amistades, los compañeros de un cristiano, de una cristiana. Estamos en el mundo, es cierto. Estamos rodeados de personas del mundo y dijo el Señor en su oración al Padre, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los saques del mundo. No podemos apartarnos, no podemos irnos los cristianos a una isla desierta, allá a lo alto de una montaña, lejos de la sociedad. No podemos hacer eso. Pero no podemos, hermanos, tener esa amistad o esa preferencia por el mundo que por aquellos que comparten nuestra fe. En la primera carta a los Corintios 15:33 dice el apóstol Pablo, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicen otras versiones, no se dejen engañar. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Usted puede ser un buen cristiano, una buena cristiana, pero empiécese a juntar con malas compañías y poco a poco, paulatinamente y progresivamente, le empezarán a influir en usted. Y puede ser que le echen a perder. Lo dice la palabra de Dios. En la segunda de los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué parte? Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aléjense, apártense de las malas compañías. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La versión Dios habla hoy dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarán a perder. La palabra de Dios, hermano, no se equivoca. La palabra de Dios no miente. Esta es la realidad. Cuando un cristiano ya empieza a tener preferencia por la compañía del mundo que la compañía de sus hermanos, no va por buen camino. No va. Ve el pecado normal. Muchísimo cuidado cuando un hermano o aún nosotros mismos, lo malo deja de parecernos tan malo. Cuando el pecado lo comenzamos a justificar y empezamos a decir que es normal o que no es tan malo. Mucho cuidado, porque eso es muy mal asunto. Muy mal asunto. Cuando alguien dice: bueno, si mis amigos lo hacen, ¿por qué yo no? Si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Debemos entender que es el diablo, es Satanás, es nuestro enemigo, el que quiere poner en el corazón de los hijos de Dios el pensamiento de que el pecado no es tan malo como algunos quieren hacerlo ver. Le dijo a la mujer, la serpiente: Dios dijo que vas a morir. No morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. No es malo. Si le comes, si le muerdes, no es malo. Es bueno. Así trabaja el diablo. Así es Satanás. La mentira, la desobediencia, los malos deseos, la avaricia, la homosexualidad, la fornicación, etcétera, etcétera, son cosas que el diablo y los suyos quieren hacer ver, quieren hacer creer que son algo normal. Cuidado cuando el cristiano, la cristiana, hermanos, empieza a ver las cosas que Dios llama malas como normales. Cuidado cuando algún creyente coquetea con tales cosas, cuando el pecado le es indiferente, cuando cometer ciertos pecaditos ya no le duele, ya no le molesta la conciencia, ya no le redarguye. Mucho cuidado. Otra vez, nos están diciendo esos hermanos: me estoy alejando de Dios, me estoy extraviando. Lo gritan, pero a veces no lo oímos. No lo escuchamos. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo. Cuando dice amigos del mundo se refiere a lo malo del mundo. Culpar a los demás. Cuidado cuando algún hermano o hermana
comienza a estar acusando y culpando a otros. Cuando trata de descargar la responsabilidad en otras personas, en los hermanos, en los ancianos, en el predicador, en sus propios padres, por todos los problemas que hay en su vida. Cuidado cuando un hermano empieza a hacer esto, hacerse el enojado, hacerse el indignado, el presentarse a sí mismo como la víctima, cuando ese hermano no quiere escuchar, cuando él no quiere que le hablen. Hermanos, cuidado. Muchas veces es un indicio de que las cosas no marchan nada bien en el corazón de tal cristiano, de tal cristiana. Cuidado. Esto es muy común que pase. El hombre le dijo a Dios, Adán, la mujer que me diste por compañera, ella. No asume su responsabilidad, no dice, sí, Señor, yo pequé, perdóname por haber comido. Él no dice eso. Él dice, esa mujer que tú me diste, ella fue la que me dio. Y disculparse de esa manera es muy común en aquellos que no andan bien, en aquellos que se han alejado de Dios. Hermanos, esto y muchas otras señales son muy comunes en aquellos hermanos que comienzan a extraviarse, a alejarse, en aquellos en los cuales Satanás está tomando ventaja. No debemos esperar a que un hermano se aparte completamente de Dios. Desde antes, mucho antes, desde que empieza a dar ciertas señales, a manifestar ciertos síntomas de debilidad o de enfermedad espiritual, tratemos de restaurarle, tratemos de sostenerle, tratemos de ayudarle. Si no lo hacemos, hermanos, si no le ayudamos, si no le restauramos, si no nos preocupamos, hermanos, tarde que temprano, ese hermano, esa hermana vivirá muy, muy lejos de Dios. Y cuando usted trate de hablar con él, cuando usted trate de animarle, muchas veces su corazón, para entonces ya estará hecho piedra, estará completamente endurecido. Y ese hermano, esa hermana va a ser indiferente a sus palabras. Ya no va a querer oírle. Ya no va a querer que le hable. Hasta se va a enojar, se va a molestar. No debemos esperar hasta que eso suceda. Desde antes, cuando pasa esta clase de señales frente a nuestros ojos, vamos a tomar cartas en el asunto. Último texto, Hebreos 3:13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, dice, entre tanto que se dice hoy. Vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos. El punto número 2 es necesario restaurar. Si Dios lo permite, lo veremos en la siguiente lección. Vamos a dejarle aquí. Y llevémonos esa enseñanza en nuestro corazón, hermanos. Necesitamos trabajar. Necesitamos, como dicen por ahí, ponernos las pilas. Esta iglesia lo necesita. Nuestros hermanos lo necesitan. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y vamos a estar